Vamos a hablar en esta ocasión sobre productos cárnicos. Este material debe ser complementado con el material previamente colgado en el aula virtual. Entonces, continuamos. Como anteriormente ya se les había colocado lo que era en las definiciones de lo que es carne en según las normas convenientes, entonces nos vamos directamente a lo que es de interés tecnológico, que sería lo que es el músculo. Dentro del músculo del animal, lo que vamos a nosotros a estudiar en este momento serían específicamente el músculo estriado. Este músculo estriado se divide en músculo estriado de contracción involuntaria y de contracción voluntaria. Dentro de contracción involuntaria tenemos el músculo cardíaco. Este músculo se caracteriza por tener células estriadas fusionadas con la membrana plasmática. La función principal es el bombeo de sangre y se localiza principalmente en las paredes del corazón. Dentro de los músculos de contracción voluntaria tenemos el músculo esquelético, el músculo de la cara, el músculo de esfínteres y ojos. Dentro del músculo esquelético, el músculo esquelético principalmente es el que le da sostén a todo el cuerpo del animal. Aquí vamos a enfocarnos en cierta división. Por ejemplo, tenemos que estar claros lo que es el sarcómero, lo que son la miosina, que es la proteína principal de los filamentos gruesos, la actina, que sería la proteína principal de los filamentos delgados, la actomiosina, que sería el complejo formado de las mezclas entre actina y miosina. Este complejo se encuentra principalmente en músculos post-morte, debido a que ya en este estado ya el ATP se encuentra agotado, ¿verdad? La tropomiosina y la troponina ya se combinan para dar un complejo que regula las interacciones de la miosina con los filamentos delgados, y en esto entonces entra lo que son la contracción y relajación del sarcómero. Cuando hablamos de contracción, comprende las interacciones químicas entre los filamentos gruesos y delgados que hacen que este sarcómero hace que estos filamentos se desplacen uno sobre el otro y hacen que el sarcómero se acorte, ¿verdad? Lo que es la relajación entonces sería la desconexión de estos filamentos delgados. Esto ocurre con la disminución de la concentración de calcio sarcoplasmático de 10 a 1,0 micromolar y requiere del transporte activo de nuevos calcios al retículo sarcoplasmático. Es importante tener en cuenta que requiere también de energía de ATP para la contracción vía miosina ATPasa para detener la contracción por acción de la bomba de calcio. Cuando la energía se agota post-mortem, el músculo entra en un estado de rigor mortis. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño video que nos da un resumen de lo que se acaba de decir. A continuación veremos el proceso molecular por el cual el músculo logra contraerse. El proceso generalmente se denomina puente de acople. Ocurre al interior de una unidad estructural denominada sarcómero, que se encuentra al interior de la célula muscular. Cada sarcómero está compuesto por dos tipos de fibras. Las fibras gruesas, que se denominan fibras de miosina, y las fibras delgadas se denominan fibras de actina. Las fibras de miosina en rojo interactúan con las fibras de actina en amarillo.
El proceso ocurre gracias a que el ion de calcio 2 se acopla a una proteína de regulación llamada troponina. La troponina, al activarse con el calcio, cambia de posición a una segunda proteína llamada tropomiosina. Cuando la tropomiosina no se encuentra activa, libera los puntos de acoplamiento por el cual la cabeza de la miosina se conecta con la fibra de actina. La miosina, su cabeza, tiene dos regiones funcionales, dos puntos de acoplamiento, uno para la actina y otro para el ATP. Cuando el ATP se une a la cabeza, este se hidroliza y adicionalmente la fibra se hace recta. El proceso ocurre en varios pasos. El primer paso es la formación del puente de acople. La cabeza de la miosina se conecta a la actina activada por el calcio. El ATP se hidroliza y el paso 2. En ese paso, los componentes hidrolizados del ATP salen de la cabeza y la miosina se enrosca nuevamente. En el paso 3, el puente de acople se libera. Esto se logra con una nueva molécula de ATP al acoplarse a la cabeza de miosina. Al hacer esto, la cabeza se desacopla y la cabeza y la fibra de la miosina se ponen rectas nuevamente al hidrolizarse el ATP. Cabe destacar que los componentes hidrolizados del ATP, o sea, cuando el ATP se rompe, son ADP y fosfato inorgánico. El proceso ocurre constantemente cuando las fibras de actina han sido activadas. Sin embargo, cuando el calcio no se encuentra presente, las proteínas reguladoras de la fibra de actina tapan los sitios de conexión con la miosina y la fibra se relaja. Cuando el calcio está presente, pues el proceso inicia nuevamente y la fibra muscular se vuelve a tensar. Bueno, también tenemos los músculos lisos, que son de contracción involuntaria, principalmente los músculos de los órganos. Los músculos lisos se caracterizan por tener células con un núcleo. Su función es la propulsión involuntaria de sustancias por los conductos internos y la localización más común en órganos huecos como por ejemplo el estómago. Ahora bien, hablemos un poco sobre el proceso de beneficio de bovino y porcino. En cuanto al beneficio de bovinos, tenemos lo siguiente. Tenemos lo que es el acopio, la resección, oreo y duchado, infección y pesado de los animales. Esto es importante, este punto de oreo, la resección, lo que es el faenamiento, o sea, el tiempo que dura el animal ahí en esa etapa de oreo, porque en este caso entonces ellos recuperan todos sus niveles de glucógeno, permite que el cuerpo del animal, si se encuentra excitado, o sea, equilibre su temperatura, etcétera. O sea, esta es una etapa bien importante para evitar alteraciones de los de la carne y que esto me haga cambiar las características del producto final. Viene después de esta infección para evitar que el animal viene con algún tipo de patología, entra al proceso, ¿verdad? Viene lo que es la insensibilización, que por demás es extremadamente importante, ya lo vamos a profundizar más adelante. En el caso del vacuno,
se usa la pistola de tornillo percutor cautivo o un golpe de hacha invertida en la cabeza. Normalmente yo lo que he visto es el uso de la pistola de tornillo percutor cautivo. Después viene lo que es el izado por la pata izquierda. Esto es muy importante porque mantiene tensado la mayoría de los músculos del animal y evita acortamientos de tipo, eh, por ejemplo, acortamiento mayor a lo que se espera normal por el, la contracción normal del músculo. Después que es izado, el animal pasa a lo que es el desangrado. El desangrado se debe realizar lo más rápido posible luego del aturdimiento. El grado de sangrado aumenta por vasoconstricción de los vasos sanguíneos inducidos por la angiotensinas producidos a partir de las proteínas del plasma, por acción de la enzima renina que es liberada en los riñones cuando se interrumpe su aporte sanguíneo. Después viene lo que es la preparación y despiece de la canal. Una vez desangrado se preparan las canales eliminando los huesos, la cabeza, las pezuñas, la piel también. En el caso del ganado vacuno y el bovino y ovino, eh, la grasa sobrenadante, las vísceras, en este caso los canales, igual que el porcino, se separan en dos medias canales verticalmente, ¿verdad? Después viene lo que es, después que viene la corte de la canal, viene lo que es la electroestimulación. La electroestimulación es un procedimiento que se hace de modo que se acelere considerablemente la glucólisis post-mortem. El objetivo bioquímico de acelerar este proceso es la reducción del pH de la musculatura. Aparte de esto con el objetivo de evitar este endurecimiento de la carne por ejemplo, acortamiento de frío o por rigor de descongelación. Aparte de evitar este endurecimiento de la carne, se ha señalado que la estimulación eléctrica mejora el aroma, el color y la superficie de las carnes. Si la carne de vacuno se estimula con bajo voltaje, la combinación con los valores de pH inferiores a 6.0 y temperaturas próximas in vivo determinan pérdidas del color debido a la desnaturalización de la miosina. Esto se llama lo que es precoz y rápido acondicionamiento. El músculo no estimulado no es útil para la obtención de aquellos productos curados y liofilizados, ya que necesitan tener casi niveles de ATP en vivo en el momento de que se ocurra el proceso para aumentar lo que es la capacidad de retención de agua. Ahora bien, vamos a lo que es el proceso de beneficio porcino. Bueno, después venía lo que era, lo que era después de la electroestimulación, teníamos lo que era la inspección, refrigeración y maduración, que es por demás importante. Discúlpenme eso, ¿verdad? Para cabe, o sea, tenemos que recordar lo que el músculo de los animales recién sacrificados es más tierno antes del inicio del rigor mortis que inmediatamente después. Cuando el músculo se mantiene en post-rigor a temperatura de refrigeración, es más tierno incluso que el músculo en rigor. El proceso de ablandamiento llamado resolución del rigor es extremadamente importante. El principal factor, o sea, de resolución del rigor parece ser la pérdida de la resolución biológica de las proteínas, que funcionan en el recambio
de las proteínas del músculo, debilitando la estructura de las miofibrillas y promoviendo lo que es el ablandamiento. Después, después de esto, lo que es la maduración que genera este ablandamiento posterior, tenemos entonces lo que es la venta y comercialización de este tipo de productos. O sea, la refrigeración, venta y comercialización, si es en canales completa o en cortes específicos de la carne. Veamos a lo que es el beneficio porcino. Tiene muchas etapas similares a la anterior, eh, sobre todo, o sea, igual el acopio, la recepción, oreo y duchado, en este caso la inspección. En este caso, en el caso de cerdos, debe serse muy sutil este tipo de procesos al inicio, ya que es un animal que se afecta mucho por el estrés, incluso mueren por estrés, y debemos de evitar esas pérdidas, ¿ok? Entonces, en el caso de la insensibilización en este tipo de animales, por lo general se hace de forma eléctricamente o con anestesia con dióxido de carbono. Yo la he visto usando cámaras de dióxido de carbono. Si en dado caso sale el animal no esté insensibilizado, usan la estimulación eléctrica. Cuando usamos el aturdimiento por electricidad, se debe tomar en cuenta, tener en cuenta las características de esta electricidad o de la corriente, ya que si no se sigue, se consigue la anestesia o el aturdimiento del animal de forma completa, puede producir contracciones musculares convulsivas. Así como se debe ver bien dónde se va a colocar los electrodos, ya que esta corriente debe pasar a través del cerebro para lograr aturdir al animal y no sepa que va a un proceso de sacrificio. Igualmente, el izado por la parte izquierda, el desangrado, en este caso, como no se le retira la piel, tampoco la cabeza, se debe hacer un depilado y un flameado para tratar de retirar la mayor cantidad de vellos del cuerpo del animal. Se hace el enviscerado, en este caso se hace el sellado del ano para los cerdos. Se hace la inspección, refrigeración y maduración de esta carne para posterior comercialización. Hablemos ahora entonces el efecto de la sangría, ¿verdad? La sangre posee hemoglobina que transporta oxígeno de los pulmones al músculo. También la sangre conduce glucosa absorbida en el intestino y proveniente del hígado y de otros depósitos hacia el músculo. Igualmente conduce a ácido láctico producido en condiciones temporales de anaerobiosis del músculo al hígado, donde es sintetizado la glucosa y glucosa. El oxígeno que la hemoglobina conduce hasta el músculo es almacenado por la hemoglobina, que tiene más atracción por el mismo que la hemoglobina. El oxígeno almacenado solo es suficiente para garantizar las reacciones oxidativas por muy poco tiempo, después de cesar este aporte a través de la sangre. Se establece, luego que ya no hay aporte de sangre, se establecen ciertas condiciones del músculo, eh, como son las siguientes. O sea, se genera lo que es no más aporte de glucosa con almacenamiento, no más aporte de glucosa con el almacenamiento con almacenamiento y se genera una glucólisis anaerobia con producción y acumulación de ácido láctico. Y se considera en este momento que se está pasando de lo que se llama músculo a carne. Esto se hace en tres etapas. En una etapa de prerigor,
la etapa de rigor mortis y post rigor. Hay que saber diferenciar estas tres etapas para poder controlar la calidad de nuestro producto final. Cuando hablamos de pre-rigor, es al momento de la muerte del animal. El músculo tiene las siguientes características. Tiene altos niveles de glucosa, un valor de pH de aproximadamente 7.0, altos niveles de ATP, alta valor de la extensibilidad muscular y una muy buena capacidad de retención de agua. Pero al instaurarse la glucólisis anaerobia comienza un descenso del glucógeno muscular con la producción de ácido láctico, lo cual trae un descenso del pH, también trae un descenso de la fosfocreatinina, el ATP al principio se mantiene alto, un aporte una parte de la glucólisis anaeróbica aporta ATP y otra parte, la fosfocreatinina más ADP, instituyen el ATP. Ambas permiten altos niveles de ATP, pero a ir aumentando, pero progresivamente se va agotando eh, el glucógeno y la fosfocreatinina comienzan a marcar el descenso de lo que es el descenso también de lo que es la energía. Entonces comienza a disminuir la extensibilidad del músculo y la capacidad de retención de agua también comienza a disminuir. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es rigor mortis, la glucólisis anaerobia agota las reservas del glucógeno muscular llegando a niveles de aproximadamente de 1% y hasta menor, con acumulación de ácido láctico a elevados niveles, con acumulación de este ácido láctico, ¿verdad? Esta acumulación hace que el pH debería disminuir entre 5.5 y 5.6. Se agotan las reservas de fosfocreatinina y ATP en el rigor mortis, con lo cual el músculo entra en una contracción total y una pérdida completa de lo que es la extensibilidad y por ende una disminución de la capacidad de retención de agua. Se estima que cuando las reservas de ATP descienden a un nivel de aproximadamente 30% con relación al nivel inicial del músculo, es cuando decimos que hemos entrado en un rigor mortis. Ahora, posteriormente, tenemos lo que es el post-rigor. Una vez que se instaura este rigor mortis, son etapas consecutivas, comienza un proceso que se considera de resolución de este rigor mortis. En esta etapa se activa con la liberación de las catexinas, enzimas proteolíticas en las lisosomas, ¿verdad? Comienza su acción sobre la estructura de las proteínas y se le atribuye su acción principalmente a niveles de linasa Z con pérdida de la rigidez muscular. También se le atribuye su acción al factor activador de calcio, el cual se encuentra en el sarcoplasma y es activado con concentraciones de calcio más 2. En términos generales, las características de la carne en etapa de post-rigor son las siguientes: agotamiento de la reserva de glucógeno, fosfocreatinina y ATP, acumulación de ácido láctico y por ende disminución del pH, aumento de la blandura de la carne por la resolución del rigor mortis, aumento de la capacidad de retención de agua. Estos dos últimos efectos son productos de la resolución del rigor mortis por acción de las enzimas y el factor activador de calcio. Ahora bien, entramos ya
en lo que es materia de control de calidad, nosotros como control de calidad debemos evitar que se produzcan defectos de la carne, ¿ok? Es nuestro principal papel en proceso, ¿verdad? Entonces tenemos en este caso lo que es PCE, DFD, doble coloración de la carne, acúmulos de sangre en la carne, acortamiento en frío y rigor de descongelación como defectos principales de la carne. Cuando se habla de PSE, entonces significa que es pálida, es una carne pálida, una carne blanca y una carne exudativa. La carne PSE presenta palidez debido a un alto grado de dispersión de la luz provocada por un bajo pH. En este caso el pH baja de forma rápida. Es blanda debido a la presencia de fluidos libres entre la fibra muscular y otros factores, y es exudativa porque pierde peso por goteo y evaporación. Es un tipo de carne que genera pérdidas al proceso productivo. De hecho, en una empresa, un matadero del estado Lara, cuando se les presentaba este tipo de efecto, esa carne no iba a proceso, sino que iba más bien al comedor de la empresa, porque venderla no genera pérdidas económicas. Cuando se habla de FD, decimos que significa que es una carne oscura, firme y seca. La carne es oscura debido a alto, es un tipo de carne que presenta, no baja el pH, sino que se mantiene, no llega a tener pH de aproximadamente 5.5, sino que lo mantiene alto y por ende dispersa menos la luz de lo normal. Es firme debido a que también, o sea, ya lo vamos a explicar ahorita, que sus fibras musculares están llenas de líquido y permanece todavía fuerte. Y da la sensación de que da al comerla, sin embargo, entonces es engañosa, ya que este tipo de carne ha perdido menos líquido de lo normal y por lo ende presenta mayor contenido de agua de lo habitual, pero esta agua queda fuertemente retenida entre la proteína de la carne a nivel microestructural, lo que resulta que es una jugosidad, tiene una jugosidad menor de lo normal cuando se come. Esto es un problema, es un problema poco importante en el caso de los cerdos. Los cerdos no presentan este tipo de defectos. Ahora bien, cuando hablamos para profundizar un poquito sobre este tipo de efectos, cuando hablamos de carnes DFD, que ya lo habíamos dicho que significaba, se presenta cuando los animales agotan sus reservas de glucógeno en el músculo, esto de forma prolongada, o sea, que se haya tenido mal traslado del animal. Pues para este caso nosotros tenemos que evitar que en el traslado del animal colocar por lo general dos machos juntos que empiecen a pelear dentro del transporte, evitar transportarlos en horas diurnas para que el calor también haga que los animales pierdan toda su reserva de glucógeno, ¿verdad? Un estrés que decimos un estrés prolongado. Este estrés en caso de esto, como las vacas, o sea, que resisten al estrés, este estrés remueve todo el ácido láctico del músculo. Entonces estos animales, al ser sacrificados, mantienen el pH alto porque de aproximadamente 7, ya que no poseen reservas de glucógeno que hagan que se pueda dar la glucólisis anaerobia, y esto hace que las proteínas miofibriles se mantengan en un balance de cargas negativas. Estas cargas negativas hacen que exista repulsión entre las mismas, dejando entre ellas suficiente
entre ellas suficiente espacio, que esto hace que incremente la capacidad de retención de agua. O sea, por eso es que hay bastante contenido de agua estructural. Por tal motivo, entonces, esta carne tiene poco líquido exudado y la apariencia es como si fuera seca. Esta carne es de color más oscuro, como ya lo habíamos dicho antes, una textura más firme. Es una carne susceptible al ataque de microorganismos porque internamente ella tiene mayor cantidad de humedad. Pero en el caso de las carnes PSE, ya lo habíamos dicho anteriormente, se da cuando en el momento del sacrificio existe algún, el músculo se encuentra con una cierta acumulación de ácido láctico, o sea que debido a un estrés en el momento, que podría ser que la parte de la insensibilización principalmente, o el faenamiento, ya cuando las íbamos a llevar al sacrificio, no fueron precisos, o sea, los agitaron demasiado, ¿verdad? Y los asustaron. El animal asustado eh, hace que ocurra esto, que haya produzca el suficiente ácido láctico, y esto hace que esta cantidad eh, ya existente de ácido láctico, que hace que cuando el momento del sacrificio el pH descienda de forma abrupta porque ya el músculo se encontraba ácido. Eh, este ajá, y como posee reserva de glucógeno, porque el estrés fue en el momento, hace que a su vez entonces se instaure la glucólisis anaerobia, y esto hace que lleve el pH, este pH último, cerca del punto isoeléctrico de las proteínas miofibriles, generando que no exista ya, está generando la neutralización de cargas y que no exista la repulsión de cargas entre ellas, ellas van a quedar pegaditas, pues disminuyendo el espacio entre ellas. Entonces no hay espacio para que se mantenga agua entre las proteínas, y entonces por ende la capacidad de retención de agua también puede generar esto también puede generar lo que es la desnaturalización de las proteínas y la pérdida de la funcionalidad. Por eso es que son unas carnes blandas. Se habla de que es una carne blanda. Por tal motivo, entonces estas carnes presentan mucho líquido exudativo, lo cual se traduce en una pérdida de peso, pérdida económica, pérdida del color y de la textura. Ahora bien, hablaremos entonces de los siguientes defectos, que no son menos importantes. Hablamos aquí de lo que es la doble coloración. Dice que es por un enfriamiento más lento en el interior y pH más bajo. Esto por lo general es si nosotros no tenemos una buena etapa de oreo, o hacemos cuando comenzamos la refrigeración, una refrigeración muy rápida, entonces o las medidas de temperatura de estos músculos lo hacemos de forma incorrecta, no lo hacemos profundo, entonces queda frío toda la superficie. Si es muy rápido el enfriamiento de la carne, también entonces logramos secar lo que es la superficie, pero en la parte del hueso permanece caliente. Esto puede generar también crecimiento, descomposición de la carne a nivel de los huesos. Cuando hablamos de los acúmulos de sangre, se me está yendo para atrás la presentación. Cuando hablamos de los acúmulos de sangre, se dice que es por la ruptura del capilar y hemorragias en la pared de la cavidad torácica, intestinos y algunos músculos asociados, dicen ellos, principalmente a deficiencia de selenio y vitaminas. Eso lo podemos mejorar principalmente con la alimentación del animal, y también evitando que durante el transporte existan peleas entre estos animales que puedan generar estas hemorragias, esta ruptura de los capilares y generar este defecto. Cuando hablamos del acortamiento en frío,
Aquí entonces, por eso es que hacemos mucho hincapié con respecto a lo que es la instauración de rigor mortis, porque está íntimamente ligada con este defecto, ya que el acortamiento en frío, ya les, como dice aquí hablan sobre la electroestimulación para evitar su instauración. Cuando hablamos del acortamiento en frío, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si se secciona el músculo, se hace el despiece de la canal en estado de prerrigor, sufre un acortamiento demasiado rápido. Esto depende también de la naturaleza del músculo, el tiempo transcurrido de entre la muerte y el corte. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea el animal, más tiempo tarda en instaurarse el rigor mortis, y entonces sí, debo tomar en cuenta eso. Por eso es que se hace la electroestimulación para acelerar lo que es la instauración del rigor mortis. El estado fisiológico del músculo en el momento de la muerte. A medida que la temperatura se reduce, la contracción del músculo cortado en prerrigor desciende, y en algunos músculos la contracción es mínima, por lo general entre temperaturas entre 10 y 20 grados centígrados. Si estos músculos se exponen a temperaturas todavía más bajas, en el intervalo por lo general de entre 0 y 10, aumenta de nuevo la contracción, que es lo que se llama acortamiento en frío. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos evitar temperaturas entre 0 a 10 si estamos en pererrigor, si no se ha instaurado el rigor mortis. O sea, debemos refrigerar menos de allí, pero ya habiendo instaurado el rigor mortis. Los músculos susceptibles al acortamiento en frío son los músculos de carnes rojas, ¿verdad? Lo que es vacuno y ovino, y deben mantenerse por encima de 10 grados centígrados para evitar el acortamiento en frío y aumentar esta dureza. Cuando la temperatura disminuye, desciende lo que es la velocidad de las reacciones químicas y el acortamiento disminuye. Temperaturas por debajo de 10 a 0. El fenómeno, al parecer, es debido a la liberación de calcio en el sarcoplasma en cantidades suficientes para que se pueda producir la contracción, nuevamente la contracción. Por eso es que evitamos esas temperaturas que estamos en esta etapa posterior a la salida, ¿verdad? Se ha sugerido que el calcio se libera de las mitocondrias por respuesta a la anoxia postmortem. La temperatura disminuye, pero superiores a la congelación pueden alterar la capacidad del retículo sarcoplasmático para regular la concentración de calcio en el sarcoplasma, lo que hace que ésta se eleve hasta alcanzar niveles de actividad. Un acortamiento por lo general del 40% es de la longitud que representa el punto en el cual el filamento de miosina justamente tocan la banda Z, o es decir, que la banda I del sarcómero, ¿verdad? Se desaparece. Si el acortamiento es aún mayor, el músculo pierde rápidamente la dureza y pierde rápidamente la dureza. Ya va, la razón de no está clara realmente cómo ocurre esto. Se cree que es por el desplazamiento de unos sobre el otro, y es tal que se produce una destrucción de lo que es el sarcómero. La excisión de un músculo en prerrigor elimina el impedimento físico, que lo estábamos diciendo anteriormente, que era si lo colgábamos de la pata izquierda, tensábamos la mayoría de los músculos, por lo general comerciales. Hay en otros países que no las tensan de ahí, sino a través de la cadera, de acuerdo a lo que cortes son más comerciales allí.
si nosotros hacemos eso, eliminamos este impedimento físico, entonces la contracción del músculo puede sufrir este acortamiento sustancial. Si el acortamiento es entre el 60 y el 70%, el resultado es un músculo que está altamente desorganizado. Es tierno, pasa más o menos como lo que es el PCE, deforme, altamente exudativo, que se me genera pérdida, y pobre para la aceptación del consumidor. Aparte de que al exudar mayor, entonces está perdiendo mayores nutrientes, entonces en cuanto a calidad nutricional estamos perdiendo también allí. La exudación no resulta excesiva hasta que la contracción o el acortamiento supera el 40%, creo que habíamos dicho, ¿verdad? Para prevenir el acortamiento en frío es importante que el rigor ocurra antes de que nosotros comencemos a enfriar a temperaturas por debajo de 10 grados centígrados, ya lo habíamos dicho anteriormente. Para esto entonces nosotros debemos, cuando ya vamos a llevar, porque tenemos que comenzar a enfriar, porque este tipo de materia prima es susceptible a microorganismos porque tiene todos los nutrientes posibles. Entonces, como debemos empezar la cadena de frío, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tratar de que los tejidos, cuando lleguen a esta temperatura, ya no estén en prerrigor. Entonces, con el objetivo, para alcanzar este objetivo, entonces, ¿qué hacemos? Someterla a una corriente eléctrica antes de que el músculo entre en rigor. Las condiciones típicas de esta electroestimulación son de entre 500 a 600 voltios, de 2 a 6 amperios aplicados de entre 16 y 24 pulsaciones de 1.5 a 2 segundos en la primera hora después del sacrificio. Los fosfatos ricos en energía intermediarios como la fosfocreatinina, el ATP, el ADP, descienden más rápidamente durante la estimulación eléctrica. La estimulación eléctrica ocurre antes de que ocurra el descenso de la temperatura de la canal, debería hacerse antes de que ocurra el descenso de la temperatura de la canal. La rapidez con que ocurre la glucólisis hace que el pH descienda rápidamente, liberando las hidrolasas lisosomales, ¿verdad? Que pueden debilitar los componentes estructurales del músculo. Se observa que una desorganización física de las miofibrillas causada por supercontracción que previene el endurecimiento que ocurriría normalmente con las contracción. La estimulación eléctrica desciende la temperatura de retracción del colágeno, lo cual es un índice de reducción de la estabilidad térmica. Ahora bien, entonces, en resumen, sabemos que para evitar que ocurra el acortamiento del frío, entonces nosotros aplicamos una electroestimulación en el proceso, habla aquí de una refrigeración ultra rápida, o sea, es peligroso tener una temperatura entre 0 y 10, pero por debajo de esta podríamos trabajar. Y bueno, mantener el impedimento físico, o sea, de mantenerla tensada para la paz si quiere evitar el despiece del animal antes de que se instaure el rigor mortis, ¿verdad? Ahora bien, tenemos otro defecto, que sería el rigor de descongelación. Tratando de evadir uno, podríamos entonces incorporar otro. En el caso del rigor de descongelación, si el músculo se congela en prerrigor, o sea que yo bajo por debajo de 0 grados centígrados y hago una ultra refrigeración para evitar el rigor de descongelación, el acortamiento en frío, entonces podría estar presente entonces otro defecto más. Cuando hablamos de rigor de descongelación, si el músculo se congela en prerrigor, confiriendo
ocurre un acortamiento considerablemente mayor durante la descongelación, porque eh, este este endurecimiento del músculo se cree que es probablemente este rigor de descongelación se debe a que los cristales de hielo, por medios directos e indirectos, desorganizan el retículo sacroplasmático y o las mitocondrias del músculo en prerrigor, destruyendo la capacidad del músculo de mantener bajos los niveles de calcio en el sarcoplasma y causando entonces que se dé esta contracción cuando al momento que se esté descongelando el corte. Ahora bien, todo esto lo que hemos dicho, tenemos parámetros que me permiten medir si yo estoy en presencia de alguno de estos defectos, lo que es el potencial de hidrógeno o pH, ya lo habíamos dicho bastante en esta primera parte. Con el pH nosotros podemos verificar si estamos en presencia de una PCE o una DFD. Se hace esta medición de pH se hace a través de con un pHímetro, pero se hace de forma profunda. Se mide normalmente en el músculo, ciertos músculos a las 24 horas después de que se ocurra la matanza del animal. Y no un solo músculo, sino en varios músculos para verificar el descenso del pH. Sabemos que el pH está relacionado con el resto de los parámetros, por eso él se lista de primero y de forma principal, ya que, por ejemplo, la capacidad de retención de agua, ya sabemos que si al disminuir el pH, esta capacidad de retención de agua también baja, y esto me genera pérdidas económicas y acumulación de agua en la bandeja de distribución, que no tampoco es recomendable, ¿verdad? Al aumentar, si el pH se mantiene arriba, entonces la capacidad de retención de agua aumenta, pero entonces me genera una carne que no es apetecible a los consumidores. En cuanto al color, les voy a mostrar un pequeño video que no solo habla de color, sino que también habla sobre el manejo del animal, para evitar tener entonces yo al final una carne con una calidad que no es la que esperamos. La calidad de carne el consumidor la define al momento de compra. En el momento de compra el principal factor lejos de la calidad de la carne, o que determina la calidad